Muy buenas, espero que estés muy bien, lo prometido es deuda y hoy vengo a explicarte cómo funcionan estas maravillosas plantillas que tengo para ti, ya sabes, en el enlace de mi bio o directamente en mi web en redactora.net en la sección de regalos que te puedes descargar para que sí o sí tengas siempre contenidos para tu blog. Eso sí, no cualquier tipo de contenido, un contenido enfocado a ese cliente ideal que tú tienes en mente y al que quieres llegar a través de esos contenidos que vas a crear en tu blog, pero también que estén relacionados con esas estrategias de comunicación y de marketing que tú te has fijado para tu negocio y del que el blog, al menos en mi opinión, sí o sí debería de formar parte. Porque sí, el blog a día de hoy sigue teniendo muchísimos lectores. Es cierto que es una estrategia de comunicación que es a medio o largo plazo, no es algo inmediato, pero sí que es una estrategia de contenidos que te sirve para, primero, posicionarte en la mente de tu cliente. Segundo, ser autoridad en ese sector en el que tú trabajas y que también se te da. Y tercero, es una fuente de tráfico, por cierto, un tráfico muy cualificado y que te va a agradecer muy mucho que no hagas contenido basura y sí te enfoques en eso que realmente tu cliente necesita, en este caso, leer y no escuchar, aunque podría ser también en ese formato. De todo esto, de cómo crear esa estrategia previa, de cómo redactar esos contenidos y de cómo difundir esos contenidos de manera estratégica, te hablo en el curso que lanzo ya, sí, en breve, sobre estrategias, creación y difusión de contenidos para blog. Pero antes de eso, yo he querido hacerte un regalo, vayas a hacer el curso o no, que te va a venir genial para lo que te decía, tener siempre contenidos para redactar en tu blog y que estén bien enfocados y que no sea cualquier tipo de contenido que no andes como pollo sin cabeza. ¿Vale? Entonces, estas plantillas están divididas en dos partes. Por un lado están estas, que son unas preguntas que sí o sí yo te recomiendo que te hagas para precisamente apuntar esos temas que te van a venir genial para tener siempre contenido para tu blog. Y por otro lado está este calendario, pero no es cualquier tipo de calendario, aunque ahora lo veas vacío, después te explico cómo funciona. Empezamos entonces por lo que serían estas primeras plantillas, ¿vale? Delante tienes unas explicaciones y además, tanto para una como para otra, cuando te descargas las plantillas te viene un vídeo explicativo en el que te resumo un poco todo esto que te estoy contando ahora. Entonces, empecemos lo que te decía por esta primera plantilla, que es la plantilla de las preguntas que están, por un lado, enfocadas a que respondas, a que apuntes eso que tus clientes te preguntan. Porque sí, tus clientes siempre te hacen preguntas, ya sea cuando están contigo de forma presencial, ya sea cuando te escriben por email, cuando estás con ellos hablando por teléfono o incluso cuando estás ofreciéndoles algún producto o servicio. Siempre surgen dudas, siempre surgen preguntas que además normalmente se repiten, aunque los clientes sean diferentes, y que sí o sí van a venir bien para que tu cliente ideal encuentre esa respuesta a la pregunta que siempre se está haciendo y además tú se la cuentas desde tu experiencia, desde tu expertise, que eso es lo mejor y la forma de diferenciarte del resto de contenidos que van a publicar la competencia, porque sí, evidentemente todo está inventado o casi todo y por supuesto tú puedes encontrar temas que no se hayan tratado, pero es cierto que es lo más complicado. Entonces, lo que tienes que hacer es sobre todo diferenciarte de la competencia poniéndole tu voz de marca, tu experiencia y tu forma de entender ese negocio que tanto quieres y que quieres sacar adelante. Así que, lo que te digo, la primera columna trata de dar respuesta a esas preguntas que te hacen los clientes. ¿Que estás empezando y no tienes clientes? Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda columna que te sirve, tanto tengas clientes como si no, que es la de echar un ojo a la competencia. ¿Qué es lo que le preguntan a ellos en sus redes? ¿Qué es lo que le preguntan a ellos a través de foros, por ejemplo? ¿Qué tipo de contenido están publicando en el blog? ¿Qué es lo que dicen con lo que tú estás de acuerdo? ¿O qué es ese contenido extra que tú puedes aportar? Anótalo todo en esa segunda columna de preguntas. En tercer lugar, pasamos a ver qué es lo que tú sabes de tu negocio, de tus servicios, de tus productos y sobre lo que siempre quieren saber tus clientes. ¿Qué es lo que tu expertise te puedes demostrar con tu experiencia a tus clientes? Por ejemplo, en mi caso, yo podría hablar de esto que te estoy hablando ahora, ¿vale? De cómo redactar contenidos enfocados para tu cliente. Ideal porque
yo llevo muchos años redactando contenidos para blog, de hecho llevo 7 solo con mi negocio, llevo otros 10 escribiendo tanto para medios tradicionales como para medios digitales cuando trabajaba por cuenta ajena, así que son unos cuantos años y te garantizo que nunca jamás me he quedado sin temas. ¿Por qué? Precisamente porque tenía en cuenta esto, que es un método que, bueno, yo lo he querido llamar método, pero realmente es algo que poco a poco he ido implementando, que yo se lo cuento a mis clientes o incluso a mis alumnos de formación y que también a ellos les está funcionando porque está basado sinceramente en lo que es la lógica, ¿vale? Así que estas son las 3 primeras preguntas. Recuerda qué es lo que te preguntan tus clientes, qué es lo que le preguntan a la competencia y qué es lo que sabes tú de tu sector que puedes contarle a tu cliente y que realmente le interesa, porque hay que tener en cuenta que le interese a tu cliente, nunca jamás que te interese a ti. Sí, lo que te tiene que interesar a ti, por supuesto, es crear ese contenido estratégico para que tu cliente llegue hasta él. Y por último, te pongo otras 2 columnas en las que tienes que ver qué es lo que se dice de tu sector en otros medios o qué es lo que se está diciendo en general, por ejemplo, en las noticias, en la radio, en conversaciones que escuchas en la calle sobre tu tipo de negocio, sobre tu sector o sobre algo que pueda estar relacionado con tu sector. En mi caso, por ejemplo, pues puede ser como ahora, ¿no? Con todo esto del coronavirus, cómo hemos empezado mucha gente a trabajar desde casa y sobre todo cómo muchos negocios se han tenido que digitalizar para poder seguir vendiendo. Bueno, pues esto sería un tema para esa 4ª columna. Una vez tengamos toda esta información, que además es una información incesante porque esto es algo que vas escuchando cada día, que vas apuntando cada día, con lo cual yo te recomiendo que sí o sí tengas copias hechas de estas plantillas, ya pasaríamos a lo que es el calendario. Ya ves que en este calendario yo no te indico ni fechas ni nada, simplemente te pongo semana 1, semana 2, semana 3, pero tú lo puedes organizar como quieras. Es decir, la semana, si tú por ejemplo te comprometes a publicar digamos, una vez al mes, pues sería semana 1 y aquí tendrías, aquí vienen 5 semanas, así que tendrías para 5 meses de contenido. ¿Que quieres publicar una vez a la semana? Pues también tienes para poner una vez a la semana, cada 2. En definitiva, tú te lo organizas como quieras. Pero lo que es importante que apuntes en este calendario, en lo que ya sí sería el calendario sí o sí editorial, es, por un lado, el título que a priori consideras del que vas a tratar el tema. En segundo lugar, ¿de dónde has sacado esa idea o qué es lo que te ha inspirado a crear ese contenido? ¿Por qué? Pues porque muchas veces el storytelling nos viene genial en el contenido de blog para empezar a situar al lector en esa situación en la que él probablemente también se vea reflejado. Yo, por ejemplo, te puedo estar hablando de que el otro día estaba dando un curso sobre tal y un alumno me preguntó esto, así que yo te vengo a dar respuesta a esto otro. O, por ejemplo, un dato que he encontrado leyendo el periódico y que me sirve para dar pie a comenzar ese artículo. En definitiva, apuntaremos qué es lo que nos ha inspirado. También apuntaremos, y esto lo explico en el curso, en qué fase del embudo de ventas se encuentra ese tipo de contenido, es decir, si es de atracción, si es de interés, bueno, lo apuntaremos todo, ¿vale? Por otro lado, apuntaremos también fuentes de información que nos van a venir bien para echar un ojo a la hora de redactar el contenido. Además, también apuntaremos las principales palabras clave. No digo que hagas un estudio directamente de palabras clave en esto, pero sí las 2 o 3 palabras principales que sí o sí tienen que estar en tu contenido. Apuntaremos qué día lo vamos a redactar, cuándo lo vamos a difundir, qué tipo de materiales necesito, es decir, si necesito fotografía, si va a ser un blog o inspirado en un blog o en un vídeo que ya he hecho, dónde está, ¿vale? Con todo esto, si te das cuenta, ya tienes gran parte del contenido avanzado para redactarlo, para que cuando te sientes en la silla a redactar ese contenido no te quedes en blanco. Y además, yo sí te suelo invitar a que hagas una especie de estructura de lo que va a ser ese contenido. Y así, sí o sí, seguro que no te quedas en blanco a la hora de redactar. Así que este es el resumen de cómo utilizar estas plantillas y cómo te ayudan. En definitiva, primero, a tener siempre temas para tu blog y enfocados, lo que te digo, con estrategia. Segundo, que sepas cuándo, cómo y qué vas a necesitar para redactar ese contenido de blog. Y tercero,
que ahorres tiempo a la hora de redactar el contenido porque no te vas a quedar en blanco y vas a ir enfocada y además no solo no vas a ir enfocada, sino que va a ser mucho más complicado que te distraigas del tema que estás redactando. Y ojo, esto viene muy bien porque a veces empezamos hablando de un tema, terminamos hablando de otro y resulta que cuando nos damos cuenta y volvemos a leer todo el contenido, el título que hemos puesto no tiene nada que ver con el objetivo que nos habíamos marcado. Así que esto viene muy, pero que muy bien para no decepcionar a nuestros lectores, que al final es a quien queremos llegar. Así que nada más, espero que te haya ayudado esta explicación. Ya sabes, descárgate las plantillas en el enlace de mi bio o directamente en redactora.net en el apartado de regalos. Son completamente gratuitas y por supuesto si tienes alguna duda no tienes más que escribirme por privado o directamente pues mandarme un mensajito y yo te responderé encantada dejándome aquí un comentario. Recuerda que te van a llegar varios emails, 2, creo que son 3, para confirmar, ¿vale? Está el tema de que sí, que seguro que quieres las plantillas y luego está el tema de la protección de datos, que yo me lo tomo muy en serio porque no quiero que tus datos acaben en ningún sitio, así que sí o sí necesito que me confirmes esto. Revisa tu bandeja, si ves que no te llega nada, revisa tu bandeja de spam o revisa tu bandeja de promociones que Gmail, oye, nos lo pone cada vez más complicado. Así que nada, lo dicho, te espero y por favor disfrútalas muchísimo y dame ese feedback que estoy deseando que me des. Y si las utilizas, no te olvides de etiquetarme como @redactora.net, ya sabes, todo escrito.